Bueno, estoy acá grabando la clase número 3 del Discipulado Nivel 1. Di la clase el otro día, pero bueno, por problemas con el celular no lo pude grabar. Así que ahora lo estoy grabando, así ya queda en Facebook, en el grupo, para los que no lo pudieron ver todavía. Hoy vamos a estar hablando, y esta clase la voy a dar yo porque justamente esta es una clase nueva que añadí al Discipulado Nivel 1, y el otro de los motivos es que justamente se habla de paternidad espiritual y quería impartirle justamente esa paternidad espiritual a cada uno. Bien, Dios los bendiga a todos los que van a poder ver la clase. Los felicito a todos los que están haciendo el Discipulado Nivel 1. Sé que Dios tiene cosas grandes y preparadas para que puedan crecer y desarrollarse. Bien, el documento ya se los envié. Así que, como les dije, vamos a estar hablando de paternidad espiritual. Yo voy a leer el documento y quiero que entiendan lo que es paternidad espiritual. Primer punto que quería explicar, el primer punto que por ahí, para esto, si bien es un grupo cerrado para los hijos de la casa, la paternidad espiritual es un diseño de Dios. Y quiero que entiendan lo que es. Yo sé que por ahí algunos que son más nuevos vienen a casa, vienen a la iglesia y por ahí escuchan a los chicos, a los ministros que predican diciéndonos a Dama y a mí, papá o mamá, ¿no? El primer punto que quiero explicarles es, nosotros no le obligamos a nadie a que nos digan papá ni mamá, sino que a ellos solo se les reveló empezar a decirnos. Yo sinceramente sí le digo papá a mi padre espiritual, y a mi madre espiritual le digo mamá. Entonces ese diseño se impartió acá y ellos solos nos empezaron a decir a nosotros padres. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque para algunos por ahí les suena como medio raro, pues nunca escucharon que en una iglesia a los pastores se le diga papá o mamá. Lógicamente para mí también era nuevo, porque esto de paternidad empezó para nosotros hace 4 años, no hace mucho. Entonces, antes no había paternidad en esta iglesia, por lo tanto no se hablaba de esta manera. Entonces, cuando me conecto con mi padre espiritual, lo conozco, empiezo a aprender la paternidad, esa paternidad se me transfiere a mí y yo la puedo ahora ejercer a los demás. Como le digo, a los demás se le empezó a revelar de decirnos padres. Ahora, yo quiero que entiendan esto porque hay una diferencia muy grande en solamente ser pastor o apóstol y ser padre. Hay muchos pastores, muchos apóstoles, pero muy pocos padres espirituales. Y la diferencia ahora la vamos a ver. Entonces, primer punto, explicar eso. Después, obviamente, a los que se les revelen, nos dirán o no padres. No hay problema, no se lo obliga, no es una imposición de nadie. Es más, yo siempre digo lo mismo, con que respeten la posición espiritual está todo bien. Si no me quieren decir pastor tampoco. O sea, yo no obligo a nadie que me digan algo que no sienten. Primer punto eso, para explicar a los nuevos, a los que por ahí recién están aprendiendo. Bien, el segundo punto lo explico porque es importante, la paternidad espiritual sana. Yo sé lo que es vivir el evangelio sin paternidad, pero también sé lo que es vivir con paternidad espiritual. Y te puedo asegurar que elijo 1000 veces estar bajo paternidad que estar como estaba antes. Porque la paternidad lo que va a hacer, primero va a sanar tus heridas, primero va a sanar tu pasado, te va a establecer en el camino de Dios y te va a hacer crecer. Ahora, vamos a leer el documento y dice, la paternidad espiritual es un diseño que Dios estableció para su pueblo. Pero a muchos no se les reveló esa paternidad. Por eso mucho tiempo prevaleció el espíritu de orfandad, dejando dañada a muchas personas que con un corazón sincero querían acercarse al Señor. Pero en este tiempo se está levantando una generación de padres espirituales para sanar el cuerpo de Cristo y traer la revelación de lo alto. Quiero que entiendan esto porque esto no es algo nuevo. La paternidad espiritual no es algo nuevo, no es algo de este tiempo. Es un diseño de Dios que estuvo siempre. Nomás que la gente, los pastores, ministros de las iglesias más antiguas, no se les reveló lo que es la paternidad espiritual. Entonces ellos te ven solamente como una oveja, como ellos son pastores, nada más, y arreglate como puedas. En cambio, la paternidad espiritual lo que va a hacer es poder ayudarte a crecer. Muchos pastores que no tienen paternidad espiritual lo que hacen es ponerte palo en la rueda cuando vos estás creciendo. Porque como tenés más sabiduría que el pastor, Dios te usa más que el pastor y lo que sea, los pastores también se ponen envidiosos, para que sepa. Entonces, pero la paternidad de Dios es diferente, porque la paternidad lo que va a hacer
es justamente eso. Yo como padre, por ejemplo, con mis hijos, yo quiero que crezcan y que se desarrollen de la mejor manera y que crezcan más que yo, o sea, que puedan, no sé, crecer en la economía, crecer en el ministerio, desarrollarse en todos los sentidos. Yo sería el padre más feliz del mundo. Lo mismo con la iglesia. Un padre espiritual va a querer que los hijos espirituales se desarrollen y crezcan. Un padre espiritual nunca va a poner un palo en la rueda a los hijos espirituales, porque si no, no sería un padre. Entonces, en las iglesias cristianas, tradicionalmente, no existe esta paternidad. Y algunos que se llaman padres no ejercen bien la paternidad tampoco. Entonces, quiero que entendamos bien lo que es. Ahora, este espíritu de orfandad prevaleció en la iglesia, por mucho tiempo prevaleció en la iglesia, y por eso había muchos pastores dañando a la gente, así como mucha gente también dañando a otras personas, porque sí, se leía la Biblia, se predicaba, pero no había un sentido paternal. Entonces, al no haber ese sentimiento paternal, entonces era como que yo no tengo nada que ver con vos, o sea, te hablo de Dios y chau, arreglate. Pero quiero que aprendan eso y que en este tiempo eso se está terminando, eso se está cortando, Dios está trayendo y levantando padres espirituales para sanar la iglesia. Bien, ahora, Dios se revela como Padre, vamos a ver el primer subtítulo de este tema, y dice, en la Biblia vemos cómo el Señor siempre quiso revelarse como Padre de Israel. Pero ellos, al tener sus almas dañadas por el cautiverio en Egipto, se rebelaban en contra de esa paternidad. Éxodo 32:1 dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acá quiero por ahí que podamos leer este versículo porque acá hay un problema grande. Miren, se lo voy a tener que explicar esto. Dios cuando saca a Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto, el primer punto era que la generación que entró a Egipto había tenido hijos. O sea que muchos hijos de esa primera generación que entró en Egipto habían nacido esclavas, o sea, nunca conocieron la libertad. Sus padres sí, porque primero estaban en el desierto, luego pasó el tiempo, estaba con Jacob, después con José, entran en Egipto, José muere, el faraón ese muere, entonces lo toman cautivo a los que ya estaban viviendo en Egipto. Ahora, una generación conoció la libertad, la otra generación no, la otra generación nació en Egipto. Y yo quiero que entiendas esto porque la generación que nació en Egipto, si bien seguía adorando a Dios, pero también se corrompió y se acostumbró a tratar con los dioses de Egipto, porque Egipto, si ustedes saben, tenía muchos dioses, muchas imágenes, creían en muchas cosas, estaban atados a la brujería, a la hechicería, y el mismo faraón se lo creía que era un dios, que era inmortal y que su palabra era suprema. Entonces, los mismos judíos que estaban cautivos, al estar ahí, ellos se acostumbraron a pedirle a otros dioses, se acostumbraron quizás a hablar con otras entidades espirituales, entonces eso se le fue pegando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en Egipto, esclavos, con sus padres judíos, pero ellos estaban en Egipto, entonces eso se pegaba. Ahora, cuando viene Moisés, los libera, están en el desierto, y vean ustedes por qué le digo esto, porque cuando Moisés se va al monte Sinaí por 40 días, que Dios lo llamó, dice que el pueblo, al no ver a Moisés y no tener nadie que los guíe, en vez de ellos clamar a Dios, orar a Dios y pedirle que los guíe, lo que hicieron fue pedirle a Aarón, al sacerdote, que le hagan dioses, o sea, que le hagan un becerro de oro. ¿De dónde sacaron esa imagen de un becerro de oro? Lo sacaron de Egipto, porque ahí adoraban todas esas cosas. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque Dios se quería revelar a Israel como padre, pero ellos, a no romperse de la mentalidad antigua, al no sacar las costumbres antiguas, Dios no se podía revelar a ellos como padre, no porque Dios no quería, sino que ellos no recibían la paternidad. Ustedes fíjense que en vez de clamar a Dios Padre, ellos preferían hacer un becerro de oro, o sea, una imagen creada, y pedirle que sea ese Dios que los libere. Ahora,
Yo, ¿por qué explico esto? Porque mucha gente está de esa manera. Con la paternidad espiritual, como para muchos es nuevo, como dije recién, está desde siempre, pero para algunos que recién lo conocen es nuevo esto. Entonces, cuando Dios quiere acercarse a ellos como padre, ellos no lo ven como un padre, ellos lo ven como un Dios que si haces las cosas mal te va a castigar, un Dios que si haces las cosas mal te vas a ir al infierno, que siempre hay castigo, o sea, lo ven como una personalidad como Israel miraba a Faraón. Este Israel miraba a Dios de la misma manera como miraban a Faraón en su tiempo. ¿Por qué? Porque Faraón era una persona dura, a Faraón no se le podía acercar cualquiera, Faraón donde vos hacías algo mal te mandaba a matar o a castigar. Entonces Faraón en Egipto era una figura de autoridad en todos los sentidos. Israel vivió esa figura de autoridad. Entonces ellos, al ver esa figura, como supuestamente un dios, porque Faraón era un dios para los egipcios, ellos hicieron la imagen de que el Dios verdadero era igual que el Dios egipcio. Ahora, esta gente en vez de clamar a Dios, no, pues tenían miedo, quizás Dios lo iba a castigar, quizás Dios iba a hacer cosas, entonces dijeron, no, haceme un becerro de oro. Es diferente, algo que lo creé yo a mi manera. Y así muchos cristianos se manejan a su manera, y como tuvieron la imagen paternal mala de sus padres, entonces lo que sucede es que ahora se acercan a Dios con esa misma imagen. Les cuesta acercarse a un padre espiritual y a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que cortar con lo del pasado y tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y que Dios derrame esa paternidad, porque Él nos quiere sanar, Él nos quiere ayudar, nos quiere levantar, quiere restaurarnos. El problema no está en Él, el problema está en nosotros, que tuvimos mala experiencia con nuestros padres y que quizá lo vimos a nuestros padres de una manera y ahora pensamos que Dios de la misma forma, que si yo me equivoco Dios me va a castigar, me va a hacer daño o me va a retar o que ya Dios no me va a escuchar. Y así podemos tener muchos ejemplos y Dios quiere romper con eso. Miren, en su misericordia, Dios a pesar de todo seguía guiándolos hacia esa paternidad. Y en primera de Juan 3.1 dice el apóstol Juan, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, Él es Padre, Él es un Padre, Dios es un Padre. Ahora todo depende de cómo la gente lo vea. Yo lo veo a Dios como mi papá, como mi padre, como el que me cuida, el que me guía, el que me dirige, el que me bendice. No lo estoy viendo solo como un Dios. Sí lo respeto, lo honro como un Dios, pero también es mi Padre. Entonces yo me puedo acercar confiadamente a Él. Si yo, está bien, nos podemos equivocar, pero es mi Padre. ¿Qué padre no perdona al hijo que se equivoca? O alguno de nosotros que somos padres, si nuestros hijos se equivocan, los vamos a echar a la calle porque se equivocaron. No, siguen siendo nuestros hijos. Entonces Dios de la misma manera, sí, lógicamente tenemos que comportarnos, sí tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo, pero aún así si nos equivocamos, Dios está ahí para consolarnos y para ayudarnos, no está para rechazarnos. Satanás pone esa mentalidad de rechazo. Entonces, acercarnos a Dios como Padre nos sana todas las heridas de nuestras almas y nos podemos acercar a Dios sin prejuicio y sin ser rechazados. Como hijos, debemos saber que tenemos responsabilidades, pero también tenemos bendiciones. Nuestra responsabilidad como hijo es ser obediente a su palabra, conocer a Dios y ser transformados por Él. Miren, en 1 de Pedro 14:1-6 dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como aquel que os llamó es santo, sean ustedes santos también, en toda su manera de vivir. No dicen algunas cosas, dice en todas las maneras de vivir sean santos. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Ahora, la palabra santo, la palabra santidad, no se refiere a una persona que nunca se equivoca y que hace todo perfecto, sino que la palabra santo es una persona apartada del mal. O sea que yo ya no estoy en el mismo pensamiento que los demás, ya no comparto las mismas cosas, porque ahora me aparté para Dios, o sea, me separé para Dios. Sigo viviendo con la misma gente, sigo en el mismo barrio, todo lo que sea, pero ahora mi mentalidad está apartada, yo cambié, ahora quiero guardarme para Dios. Entonces la Biblia me dice primero que como hijos obedientes, vean ustedes que Dios en los versículos siempre nos habla como hijos, obedientes.
El otro punto es no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Cuándo estábamos conformes en los deseos que teníamos? Cuando estábamos en la ignorancia, cuando no conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora que conocemos la Biblia, no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos y a la manera que antes vivíamos. Tenemos que rompernos. No es de un día para el otro, pero sí, si ponemos ganas y vemos la paternidad de Dios en nosotros, vamos a ver cómo todo va cambiando en nosotros. Miren, Proverbios 3, 1, 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y de años de vida y paz se te aumentarán. Vean ustedes lo que es entender. Acá estamos hablando ahora sobre las responsabilidades como hijos. Somos hijos y tenemos responsabilidades. Nuestros hijos tienen responsabilidades, lógicamente. No quiere decir que porque yo ame a mis hijos van a hacer lo que quieran. Yo los amo, yo los voy a cuidar, los voy a guiar, pero mis hijos tienen responsabilidades. Por ejemplo, no sé, te voy a hablar de Zoe. Zoe tiene que ir al colegio. Su responsabilidad es ir a estudiar. Después, otra responsabilidad, sí, es aprender que está creciendo y que tiene que, no sé, tender su cama, juntar el plato de la mesa. O sea, son cositas pequeñas, ¿no? Pero es una responsabilidad. Después cuando crezca va a tener más responsabilidades, lógicamente, como todos. Pero como nuestros hijos tienen responsabilidades, nosotros como hijos de Dios también las tenemos. Tenemos que obedecer a nuestro Padre. Tenemos que ir cambiando. Como te digo, no vamos a ser perfectos un día para el otro, pero tratando cada día de cambiar, no conformándonos a lo que somos, no diciendo es imposible cambiar o todo el mundo vive así, yo me quedo así. No, hay que cambiar, hay que ser diferente. Si no, nadie podría servir a Dios. Entonces, la Biblia dice que si yo guardo los mandamientos de mi Padre, y guardar no solamente lo sé y lo tengo atesorado en mi corazón, no. Guardar quiere decir ponerlos por obra. Entonces yo pongo por obra los mandamientos de mi Padre y vean la promesa que me da por seguir la obediencia de Dios. Porque largura de días y años de vida voy a tener. Y yo quiero que esto vean porque es una promesa de obedecer a Dios, de obedecer a los padres. Largura de días y años de vida se te van a aumentar. Entonces, quiero que entiendan esto porque los años pueden ser acortados y los días de vida para nosotros pueden ser acortados si somos desobedientes. Pero si somos obedientes a nuestro Padre, largura de días y de años de vida se nos va a aumentar. Y alguno por ahí dice, ¿para qué quiero vivir tanto? Si mira los problemas que tengo, ¿no? Pero hay otra promesa más. Y dice, no solo largura de días y años, sino que Dios te va a dar paz para que puedas vivir bien esos años que Él te añada. Vean ustedes la bendición que tenemos al obedecer, al ver las obligaciones o las responsabilidades que tenemos bendiciones también. La palabra dice, al ser obedientes a nuestro Padre Celestial, tenemos bendiciones que podemos disfrutar. La palabra declara que Él como Padre quiere darnos cosas buenas. Por ejemplo, Mateo 7, 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a lo que le piden. Miren esto porque acá es una comparación. Nosotros como padres le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Creo que el pensamiento de todo papá y toda mamá es darle lo mejor a nuestros hijos. Bien, Dios quiere lo mismo para nosotros. Y Dios nos compara y dice, si ustedes siendo malos, o sea, ustedes equivocándose, ustedes a veces por ahí siendo egoístas, pensando cualquier cosa, le quieren dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le van a dar las mejores cosas a lo que se le piden? O sea que si nosotros, siendo de la manera que somos, le queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a dar las mejores cosas a nosotros que somos sus hijos? Pero ahora yo tengo que cumplir las responsabilidades como hijo. Porque hay un error acá, y más adelante lo voy a ver, que se piensa que todos son hijos de Dios. Y hay un error porque la Biblia declara quiénes son los hijos. Y ahí vamos a verlo. Miren,
Así como nosotros, justamente lo que estaba diciendo recién, queremos lo mejor para nuestros hijos y estamos dispuestos a dárselo con una sola condición, que sean obedientes y buenas personas. Creo que todo padre le da a los hijos esas bendiciones o esos regalos o esas dádivas cuando nuestros hijos también hacen su parte. Nosotros como padres a nuestros hijos le pedimos que sean obedientes, que nos escuchen y que sean buenas personas. Entonces ahí van a tener esos regalos, esos premios, esas bendiciones. De la misma manera nosotros. Entonces, aclaro esto porque mucha gente dice que somos hijos de Dios sin importar lo que hagamos. Y yo quiero que entiendan esto, miren, para explicar lo que dije recién. Hay dos maneras de pensar. Una está que yo me equivoco y sigo perseverando en equivocarme, o sea, en pecar y en desobedecer a Dios y no me importa. Y después está la otra manera que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, me descuide, me equivoqué en cualquier ámbito que a ustedes se le ocurra, me puedo equivocar, nos podemos equivocar, pero nuestra mentalidad no está en seguir en eso. Nuestra mentalidad no está en el disfrute de, no sé, por ejemplo, una persona alcohólica se guardó tanto tiempo de no tomar alcohol y se descuidó, pasó nervio, X motivo, se descuidó de orar y se volvió a emborrachar. Esa persona no va a estar bien, porque cuando se le pase el efecto del alcohol va a sentir un remordimiento tremendo. Ahora, ahí está entre las dos cosas, entre el que va a cambiar y el que dice, bueno, me voy a levantar, le voy a confesar a Dios, voy a hablar con mis padres espirituales, voy a cambiar, y va transformándose, o el que dice, no me importa nada, sigo con lo mismo. El pensamiento ese de seguir con lo mismo, ahí Dios no le agrada nada, porque ahí ve el corazón de que no quiere convertirse. Y después está el otro que dice, sí, me equivoqué, y reconoce la equivocación. Ahí Dios lo va a limpiar, ahí Dios lo va a restaurar. Esas son las diferencias. Ahora, por eso acá yo puse que no cualquiera es hijo, porque hay un error bíblico o en la iglesia de que se piensa, yo acepté a Cristo, soy hijo de Dios para siempre, hago lo que quiero, le hago mal a la gente, engaño a mi mujer, a mi esposo, dejo a mis hijos, pero total sigo siendo hijo de Dios. Y no es así, no es así. Porque la Biblia dice que hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y una persona guiada por el Espíritu de Dios no va a andar haciendo cosas malas. Como te digo, nos podemos equivocar, pero enseguida volvemos de vuelta. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen espíritu humilde, tienen un espíritu enseñable, tienen un espíritu de búsqueda de Dios, tienen un espíritu que quieren cambiar, que quieren ser transformados, que buscan lo de Dios. Entonces por eso dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios no quiere decir hablar en lengua o hacer milagro, porque eso lo puede hacer cualquier persona, esos son dones. Ahora, que te guíe el Espíritu Santo es diferente, que te guíe el Espíritu Santo quiere decir que tu vida es transformada, que tu vida es cambiada. Entonces, los que son guiados por ese Espíritu entran en una temporada de transformación, la paternidad se les revela a las personas a través del Espíritu, entonces son hijos de Dios. Entonces, con esto quiero que nos quedemos esto. Saber que soy hijo, saber que mi padre me ama y que él quiere lo mejor para mí y que él quiere que yo me acerque a él como un padre. Por ejemplo, siempre digo lo mismo, yo creo que los hijos no tienen horario para los padres. O sea, yo a Zoe no le pongo un horario de, no sé, por ejemplo, decía algo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde estoy disponible para Zoe. No, jamás. Zoe me llama a las 5 de la mañana, me levanto. Me llama a las 3, me levanto. Me llama a las 8, me levanto. Me llama al mediodía y ahí estoy. Entonces, con los hijos no tenemos horario nosotros. No tenemos una cita como decir, bueno, estoy ocupado, ahora no. No, a nuestros hijos no hacemos tiempo siempre. Entonces Dios, de la misma manera con nosotros, Dios está esperando que nos acerquemos a Él como Padre. Él quiere que nos acerquemos. Él quiere que lo busquemos como un padre. Él quiere que tengamos comunión con Él como un padre y lo veamos a Él de esa manera. No solo como un Dios, sino como un padre, como un papá. Ahora, lógicamente, tengo que sanar esa parte paterna para ver a Dios como un padre. Yo quiero que sepan esto porque no necesariamente
tus padres te tuvieron que abandonar para vos tener una mala experiencia con los padres, sino que por ahí los tuviste, pero quizá tu papá trabajó toda la vida, nunca te dio tiempo, quizá tu mamá estuvo atenta en otras cosas y nunca te prestó atención, y eso también tiene que ver. Quizá vos a tus papás los tenías en la casa, pero no tenías una buena relación con ellos. Entonces eso también va a distorsionar tu mirada paterna hacia Dios y hacia los padres espirituales que Él establezca. Miren, ahora vamos a ver la paternidad a través de los líderes, a través de los pastores, apóstoles. Miren, así como Dios es Padre, Él también dejó padres terrenales. Esos son nuestros líderes, ejemplo, pastores, apóstoles o encargados de una iglesia. Al no ver a Dios cara a cara, porque nadie ve a Dios cara a cara, nadie lo puede ver, la Biblia así lo declara, y tampoco podemos verlo a Él personalmente, el Señor puso personas, ministros, que modelen la paternidad del Señor. Lógicamente, primero ellos la reciben, ellos fueron moldeados por esa paternidad y ahora pueden ejercerla y transferirla a los demás. ¿Por qué puse esto? Porque Dios dejó apóstoles y pastores para ser padres espirituales, ¿no? Ahora, como yo a Dios no lo veo, menos cuando uno es nuevo, no entiende nada, entonces yo no puedo decir, a mí Dios me guía, porque el decir a mí Dios me guía y no sujetarte a nadie es una mentira diabólica completamente que es antibíblica, no existe en la Biblia. Dios dejó personas para que nos sujetemos y para que aprendamos de ellos. Ahora, como yo no sé cómo acercarme a Dios como padre, necesito padres espirituales que Dios dejó para que me modelen el corazón de Dios como padre y me enseñen a ser hijo a mí. Pero lógicamente primero ellos me van a enseñar a ser hijos espirituales y sujetarme a las personas terrenales para luego sujetarme a Dios. Porque si yo no me puedo sujetar y ver como un padre espiritual a mis pastores, que los veo todos los días, que están ahí, que son físicos como yo, ¿cómo voy a hacer para conocer a Dios como padre que no lo veo? ¿Cómo voy a hacer? Eso es una mentira que Satanás quiere poner para romper la relación de padres espirituales con los hijos. Entonces muchos dicen, no, yo no me sujeto, yo me sujeto a Dios, yo hago caso a Dios, obedezco a Dios. Sí, está todo perfecto, todos tenemos que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Pero para algo Dios dejó padres espirituales, para algo dejó ministros. Si no, no hubiese establecido iglesias, no hubiese establecido pastores o profetas o apóstoles, y cada uno estaría en su casa haciendo como Dios le revele. Y no, Dios instituyó padres espirituales para enseñarle a los hijos cómo caminar. Ahora, lógicamente, yo para ser padre espiritual primero, o para modelar la paternidad espiritual, primero la tengo que recibir. Y por ejemplo, yo como estoy impartiendo ahora, me voy a poner de ejemplo. Antes yo no conocía la paternidad espiritual. Primero, para que sepan, a mí mi padre me abandona, me abandona a mí y a mis hermanos. Mi mamá me cría como puede, con 3 hermanos. Yo siendo el mayor, nos cría de la manera que pudo, ¿no? Porque ella tenía que trabajar. Después, bueno, yo empecé a trabajar también, a vender cosas, tortillas, todo, un montón de cosas hice. Pero a lo que voy que no tuve un padre que me guíe o que me aconseje. Yo lo que me acuerdo de mi papá era que cuando iba a la casa, cuando era chiquito, la única forma de hablarme a mí o sentarme en la mesa y hablarme era cuando él estaba borracho. Si no, no me podía hablar. Él no hablaba, sino se sentaba ahí y me sentaba a mí y a mi hermano y nos hablaba a los dos él estando borracho. Claro, él me decía, yo te amo, sos mi pollo, sos esto, sos lo otro, pero yo por dentro, yo decía, me está mintiendo, porque él, ¿por qué necesita el alcohol para decirme lo que siente? Entonces después, bueno, empecé a crecer con ese rechazo, empecé a crecer como que nadie me quería, entonces yo tampoco quería a nadie, pero aún así yo buscaba una figura paterna. Entonces busqué esa figura paterna quizás en algún músico que me gustó, o sea, que me gustaba la música o que me sentía identificado con las letras. Me empecé a juntar con gente más grande que yo, gente adulta, que no hacían las cosas bien, lógicamente.
al encaminarme con ellos, yo empecé a probar lo que es alcohol, la droga y un montón de cosas más, siendo muy joven, muy chico. Ahora, pero yo buscaba una figura paterna, entonces yo creía que lo que ellos hacían, como eran adultos, eran grandes, estaba bien y eso era lo que yo tenía que seguir. Lógicamente, vengo a Cristo, después me di cuenta que nada que ver, que no era así. Pero aún estando en Dios, en la iglesia, todavía estaba huérfana espiritual porque mi pastor anterior no tenía paternidad tampoco. A él lo habían abandonado, lo habían rechazado y tampoco podía dar algo que no tenía. Entonces yo me quería acercar a él como un padre, pero él a mí no me veía como un hijo espiritual. Entonces había ese rechazo siempre de parte de los dos y no podíamos, yo no podía tener buenas conversaciones con él porque no había eso. Y él no solo conmigo, sino con todos le pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba en el mundo sin paternidad natural y acá en la iglesia estaba sin paternidad espiritual. Yo crecí porque Dios fue bueno y porque lo único que había en mi corazón era servir a Dios y obedecer la Biblia, nada más. Ahora, conozco la paternidad espiritual con mi padre, el apóstol Lucas. Se me empezó a revelar un montón de cosas que antes no entendía. Primero me empezó a sanar. La paternidad espiritual te sana. Ahora, yo entendí esto, miren, porque a mí me confrontó la paternidad. Porque yo cuando llego lo conozco a mi padre espiritual, perdón que estoy contando este testimonio, lo quiero contar para que los que por ahí sienten lo mismo, sepan que no le pasó a ellos solo, que también nos pasó. Yo, al tener ese rechazo hacia un padre, yo aprendí esto. Me di cuenta con el tiempo, ¿no? Que a un pastor yo me sujeto. No tenía problema sujetarme a un pastor. Porque a mi suegro no se le decía padre, se le decía pastor, ¿no? Yo le decía, por más que era mi suegro, siempre lo traté de pastor. Ahora, cuando conozco al apóstol Lucas, todos le decían papá. Y a mí, decir pastor no me molestaba, pero decir papá era la peor palabra que me podían decir. Es más, yo tenía tal miedo, miren esto, lo que le cuento, tenía tanto miedo de lo que es paterno, que tenía miedo de ser padre. Después Dios me sanó, porque yo tenía miedo de ser igual que mi papá. Entonces no quería tener hijos por eso. Ahora, yo a un pastor me sujetaba, pero ahora a una figura paterna me costaba horrores, porque era algo mío adentro, que nunca lo tuve, y yo para mí la figura paterna era algo malo, por experiencia propia era malo. Entonces ahora vengo a un hombre que no conozco y le tengo que decir papá. O sea, él tampoco me decía que yo le diga papá. Pero ya como todos le decían, bueno, uno ya empezó a decirle también. Pero a mí decirle padre o papá, me costaba, me chocaba adentro, me dolía, me molestaba. Me quise ir de Sidu, me quise cortar con la relación con él porque no podía. Me molestaba todo lo que hacía, me molestaba lo que decía. No me hacía nada a mí. Nunca me faltó el respeto, nunca me trató mal. Pero con solo verlo como una figura paterna me molestaba. Pero después entendí que yo tenía el problema adentro y que me costaba acercarme. Por ahí yo decía, no le voy a mandar mensaje porque está ocupado, para ahí no lo quiero molestar y ponía excusa y eso se manifiesta justamente el espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque yo las veces que tuve que hablar con mi padre espiritual, él se hizo el tiempo siempre, nunca me dijo, no, hijo, no puedo. Él siempre me atendió la hora que sea. Pero como yo nunca me supe acercar a un padre espiritual, yo tenía miedo que él me rechace. Por eso te hablo de la paternidad, porque sé lo que es y sé lo que se siente. Y entonces no le mandaba mensaje y todo eso, hasta que un día Dios trató conmigo. Y le confesé a Dios lo que yo sentía. Dios me sana. Comienzo a ver a mi padre espiritual como mi padre. Hoy ya no me cuesta decirle papá. Hoy ya no me molesta. Hoy ya quiero estar con él, le mando mensaje. O sea, ya no es como antes. Ya rompí con eso. Y te puedo asegurar que cuando Dios me sanó, mi vida espiritual cambió completamente. Completamente cambió. Porque ahora me sentí cobijado, me siento acompañado, me siento seguro que no estoy solo. Me siento que tengo un padre que va a responder por mí, ya no estoy abandonado, que va a orar por mí. Entonces,
todo eso se fue, ese espíritu de abandono, de rechazo, ese espíritu de orfandad, se rompió. Ahora ya no me cuesta, ya yo quiero estar ahí con él. Entonces, quiero que entiendan esto, porque a muchos por ahí le puede pasar, le puede molestar. Ahora, ¿por qué le tengo que decir papá? Yo a mis padres los tengo acá, o qué sé yo, no sé. O le voy a hacer caso a este, no le hice caso a mis padres, le voy a hacer caso a este. Empieza esas cosas a golpear en el corazón. Empieza a golpear, y lógicamente la paternidad te va a confrontar y te va a querer ir, o va a querer rebelarte y no vas a hacer caso, porque eso está dentro, esa paternidad que te pegó mal en tu vida. Entonces ahora, como hay paternidad, es lo que te confronta. Y la paternidad va a confrontar. Y yo hoy te puedo decir, es bueno que te confronte, porque Dios te está sanando, Dios te está rompiendo, Dios te está quebrando. Pues te puedo asegurar que cuando vos aceptes la paternidad, no solo la de Dios, sino la de un ministro, de un pastor, de un padre espiritual, te puedo asegurar que va a crecer, pero de manera acelerada. Ahora, yo por eso la puedo transferir, porque la acepté, la recibí, fui moldeado por la paternidad y ahora la puedo transferir. Ahora, quiero definir la palabra padre, porque para algunos está distorsionado en su vida, como estamos hablando recién. Quizás alguno fue abandonado, maltratado o incluso fue abusado por las figuras paternas, verbalmente y físicamente. Hay padres que abusan a sus hijos en las dos maneras, físico y verbalmente. Abusan de sus hijos, los maltratan o los abandonan, o simplemente, quizás, como te digo, están en la casa pero los rechazan. Quizá no lo quisieron tener, quizá en vez de mujer querían varón, en vez de varón querían mujer, querían uno solo. Muchos se quisieron abortar ciertos hijos, y bueno, porque Dios quiso que nacieron y se tuvieron que hacer cargo y lo hicieron de mala manera. Y bueno, un montón de esas cosas. Entonces, todo eso uno va creciendo. Y yo le puedo asegurar que con el 99,9%, para no decir el 100%, de la gente con la que he hablado, sea chica o sea adulta, tienen el problema con los padres. La mayoría de gente, todas. Y me ha tocado personas que parecía que ellos decían, no, yo con mi papá y mi mamá siempre me llevé bien. Pero cuando empezaron a conocer la paternidad de Dios, ahí comenzaron a darse cuenta las cosas que les estuvieron faltando. Ahora, yo quiero que entienda esto. A nuestros padres hay que honrarlos, hay que orar por ellos, hay que amarlos. No digo que ahora desobedezcan a los padres, lógicamente, a los padres naturales, porque tampoco Dios dice eso, sino que hay que honrarlos. Pero sí hay que saber que nuestros padres no hicieron las cosas bien. Quizá nosotros tampoco vamos a hacer las cosas bien, por eso tenemos que aprender. Entonces, al ver que nuestros padres quizá no hicieron todas las cosas bien, entonces yo puedo reconocer el daño que tengo y puedo ser sanado. Entonces, muchos tienen rechazo de estas formas, muy profundo con la palabra padre o con la imagen paternal, o quizás alguno no sabe lo que es, y bueno, y trató de ser padre de la mejor manera que puede. Ahora, miren la definición básica que da el diccionario con la palabra padre, o Google. Miren, tan básico la palabra. La definición del diccionario para padre es una persona que engendra hijos. Y yo cuando leo esto, porque busqué en internet para dar una mejor definición, no me gustó. Porque engendrar hijos lo engendra cualquiera. O sea que cualquiera es padre. Lo que según la definición es el que engendra. O sea que el que tiene hijos es padre. Listo, se terminó ahí. Ahora, yo no digo que no digo lo contrario, ¿no? Lógicamente, para ser padre tenés que tener hijos. Pero lo que voy, que no podemos dejar solamente la figura paterna en eso, en tener hijos. Porque cualquiera tiene hijos. Cualquier persona. ¿Cuánto vemos en el noticiero que hay madres que tienen hijos y vos decís, lo llevó en el vientre, pasó un montón de cosas y todo, y después te encontrás que esa misma madre los dejan en una bolsa de basura a ese bebé en un contenedor de basura, o sea, en un tacho de basura? ¿Y cómo vos te entra en la cabeza que esa mujer es madre? Ni un animal hace eso. Ahora, entonces no puede quedar solo en que una persona que engendra hijos es padre o madre. No puede quedar ahí. Hay algo más. Hay algo más. Y ahí yo me explayé un poquito más y puse lo que yo entiendo por padre a través de la Biblia, que por eso la palabra padre, miren,
es mucho más que engendrar un hijo. Y como muchos no saben esto, pocos cumplen la función correcta de un padre. Cuando me refiero a padre, me refiero a madre también, ¿eh? No le echemos la culpa a nuestro papá solamente. Estoy hablando paternidad espiritual, de madre espiritual y padre espiritual. Ahora, muchos no saben esto y se quedan como, yo ya te tuve, ya está, te crié, listo, soy tu papá, ya está. No, no queda ahí. Es mucho más profundo ser padre. Ahora, padre no es solo el que engendra, como dije recién, sino también aquel que protege, aquel que enseña, aquel que provee, aquel que es consejero, aquel que educa, aquel que también disciplina a los hijos y también, por sobre todas las cosas, modela una vida de ejemplo para sus hijos. O sea que ser padre es una responsabilidad grande. Ser padre no es tener hijos, te compro ropa, te doy de comer y se terminó el problema. No, ser padre representa todo esto y mucho más. Por sobre todo representa ser un ejemplo para los hijos. ¿Por qué representa ser un ejemplo? ¿Por qué representa ser ejemplo? Porque somos la imagen de nuestros hijos, somos el reflejo de nuestros hijos. Ellos van a crecer dependiendo cómo somos nosotros. O si nosotros no cumplimos la función de padre,